Hola chicos, Hola, ¿cómo están? buenos días en español. Dobar den en Macedonia. Welcome back to the channel in another video of Macedonia is incredible. Добре дојдовте назад на нашиот канал. Уште еден видео од сериите Македонија е извонредна. Today we are in the village Krklino. It's 5 kilometers away from Bitola, which is a really beautiful city in Macedonia. And if you haven't seen our latest video from Bitola when it was snowing, incredibly snowing, you can guys click on the card right here and see it. We're gonna be visiting an ethno museum. It's a really old house that the owner of the house is collectioner, and actually he collect over the years a lot of artifacts and a lot of interesting stuff that they are very old, since the World War I. So there's a lot of interesting motorcycles, and there's a lot of interesting old cars and a lot of different artifacts. So we're gonna go and visit this place, and we're gonna show it to you as well. But before that, Ne zaboravajte da ni date like и subscribe. Pratete ги нашите авентуре. Ok chicos, vamos a ver todos los que podemos ver en este museo. Hay muchas cosas antiguas. De hecho, no sé nada de carros, pero según las películas que veo, los carros lucen como en las películas. Ok, este modelo es muy antiguo, también lo hemos tenido en Perú. Pero miren cómo se ve espectacular. Y cómo es, ¿no? Que los carros de esos tiempos, en la antigüedad, duraban más. Y saben que el señor, joven que nos está atendiendo ahora, nos dice que hay algunos que aún funcionan. Imagínense, los carros de ahora son pura lata. and as we enter the museum, right away we see some really old cars that the collectioner, the owner of this place, was collecting them his entire life. The oldest car they have, it's from 1953, the black model of Simca Ariane. And as well, really cool, the wooden car that was used as a medic car during the World War. Incredible. And right after that is the motorcycle section. You can see old helmets and really interesting motorcycles from the World War. There is some very old motorcycles right here, including the one of the oldest one that is from 1937. So cool. And as well, there is a collection of radios, a lot of them, and they are very old. And old sound systems. And as we're moving up to the other section, you can see some really old traditional instruments. And some of them, believe or not, are old more than 200 years. Amazing. Les cuento que estamos en el segundo piso del museo, que es muy interesante. Esto es cómo vivían antiguamente la gente de acá, los que eran un poco más adinerados. Aquí hay algunas cosas antiguas. Miren qué chévere se ve. Soy yo. Les cuento que no es un piano. Parece un piano, pero no es un piano. Es algo así. Y tiene aproximadamente 250 años de antigüedad. Locazo. Esto es para tocar música, es un disco. Es una disquera.
Miren los zapatos que usualmente usaban acá. En Perú nosotros usamos botas. Ok, aquí los zapatos le llaman opinci. Bueno, esos son sus zapatos tradicionales. No, en este lado, les cuento que este país estuvo bajo el dominio de los otomanos, que era el imperio de Turquía. Era un imperio turco, imperio de otomanos. Entonces esto es más o menos como ellos vivían acá. Lamentablemente este imperio tomó el país por muchos años. Estuvieron 500 años bajo su dominio, ¿lo pueden creer? There is some traditional clothing from different cities, how the people used to dress up at that time. And of course, my section, the camera section, old cameras, and some of them are for sure older, more than 150 years. This museum is well known in the Balkans and won a lot of prizes in the region. A lot of people who come and visit here from different countries, they signed this book that they were there. And finally, it was a time to taste our national, famous, well-known drink, rakia. So if you never try, you never know. So you have to try. So this is our traditional drink, rakia, in Macedonia, and it's amazing. And as we used to say, na zdravje. Na zdravje. It was very strong. Okay. Wow, so good. Yeah, it was also. Ahora estamos en el otro lado del museo. Y saben que lo magnífico que hicieron ellos aquí, la familia, hicieron un hospedaje para la gente que se quiera quedar aquí y ver con más calma todo lo que tienen, todo el oro que tienen acá. Y saben que es muy bonito. Y les cuento también algo. Ellos procesan aquí la raquía, lo crean y lo acabamos de tomar, lo he visto. Riquísimo, fuertecito, muy bueno. Esta parte, allá podemos ver herramientas antiguas. Allá es donde ellos crean la raquía. El proceso ya se los explicaré. Por allá bien, aquí está una de las habitaciones que crearon con más rústico de cómo era en estos tiempos. El hecho de hospedarte aquí te lleva a esos tiempos, como que te transporta a esos tiempos de cómo era antiguamente en este lugar. Ok, vamos a ver la habitación. Miren el hospedaje, las camas tienen 100 años de antigüedad, ¿lo pueden creer? Es impresionante, lo han creado para que la gente que venga a visitar y se quieran quedar aquí y ver con más calma el museo, se puedan hospedar aquí. Y nada, vivir cómo fue en esos tiempos, ¿no? El hecho de dormir en la cama, uno siente que se va a cuántos años atrás. Es increíble ver todos estos muebles alrededor, los baúles, no sé, solamente de cómo ellos han adornado todo y han adecuado toda la infraestructura, es increíble, porque y nos vamos para abajo a mirarla, porque este es como un mini departamento. Bueno, lo llamaría yo así, ellos no, para ellos es normal. Así que acá puede venir una familia, un grupo de amigos y se quedan genial una noche para que puedan visitar el museo. Es muy espectacular, hay cosas muy bonitas. Este fue un lugar súper espectacular, maravilloso, que me llevó 100 años atrás o no sé cuántos años atrás. 250 años atrás, porque el piano es 250 años aproximadamente atrás. Así que si ustedes pasan por Macedonia, que es un país muy hermoso, y pasan por aquí, por este pueblo, van a encontrar el museo de los autos más antiguos durante o antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Es muy bonito el lugar, no se lo pueden perder. Y ¿saben qué han hecho ellos? Es habilitar un hospedaje, un restaurante. Tienen habitaciones dobles, tienen habitaciones simples, tienen habitaciones matrimoniales, triples para familia. Así que no se lo pueden perder. Definitivamente tú tienes que pasar por aquí, sí o sí.
¿Ok? Así que esto fue espectacular. Chao a todos, nos encantó. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle like y subscribe. Y los amamos a todos. Gracias. Chao, chao.